Sin más, y agradeciendo, ¿cierto?, a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a una jornada más de la Escuela de Formación y Liderazgo en Ecología y Medio Ambiente para jóvenes de Macul, jóvenes y no tan jóvenes, como ya sabemos, pero todos muy bienvenidos, y la jornada del día de hoy va a estar a cargo de don Percy Abasto Flores, ingeniero agrónomo, académico, coordinador del ecobarrio de la Villa Santa Elena, un tremendo profesor y con una vasta experiencia, así que vamos a contar con la presencia, la participación de él, y como ya saben nuestros estudiantes, va a tener un tiempo acotado de tiempo para poder realizar su exposición, 40 minutos aproximadamente, con la flexibilidad que obviamente nuestro invitado requiera. Sin embargo, luego de eso vamos a tener un espacio de diálogo y foro donde cada uno de los estudiantes va a poder hacer sus preguntas. Don Percy nos está compartiendo ya una exposición donde aparece además su correo, por lo que entiendo también lo deja a disposición para que los estudiantes le puedan hacer preguntas y consultas si así lo estiman necesario. Don Percy, muy buenas tardes, lo invito a que se presente y luego damos inicio a su exposición. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para mí un gusto poder participar. Gracias por la invitación, Cristian, y gracias a la municipalidad en su conjunto, porque tenemos ahí un gran apoyo de parte del municipio. Bueno, en esta tarde voy a hablar sobre huertos urbanos, voy a hablar sobre aspectos generales sobre los huertos, qué es un huerto, cómo se establece un huerto, qué características tiene un huerto, qué necesitamos para un huerto, etcétera. Varias cosas. Y lo primero, como dijo Cristian, voy a presentarme. Entonces, mi nombre es Percy Abasto, yo soy ingeniero agrónomo, yo soy boliviano, vivo acá en Chile unos 20 años ya, tengo mi esposa chilena, mis hijos chilenos, y yo tengo un magíster en la Universidad Católica, y aparte varios estudios relacionados con el tema animal, con las plantas, con comercialización, he hecho estudios relacionados con bioestadística, etc. Respecto del tema de los huertos, yo actualmente soy el coordinador del ecobarrio de la Villa Santa Elena y llevo como coordinador 1 año y medio más o menos. Termina mi gestión este enero que viene, así que me queda poquito. Y respecto de mi coordinación, digamos, como participación del ecobarrio, les puedo decir que me siento satisfecho hasta ahora. Hemos formado un gran equipo de personas que trabajan por un ecobarrio que a veces resulta difícil porque a veces no tienes el apoyo de la comunidad, a veces hace falta mano de obra, etcétera. Pero nosotros le hemos ido poniendo empeño. Tenemos en el ecobarrio varias cosas. Tenemos áreas de cultivo, donde producimos tomates, lechugas, acelgas, espinacas. Tenemos flores, tenemos frutales, etc. Tenemos por otro lado un punto limpio. Tenemos un ropero solidario. Y en este espacio nosotros hemos hecho talleres de todo tipo relacionados con medio ambiente, con sustentabilidad. Hemos hecho talleres, por ejemplo, de bioconstrucción, de alimentación saludable, de yoga, etcétera. Infinidad de talleres. Yo en el ecobarrio estoy participando más o menos alrededor de unos 7 a 8 años aproximadamente. Y en este tiempo hemos hecho talleres de todo tipo y hasta ahora hemos capacitado a más de 600 personas. Nos hemos ganado proyectos del FPA, hemos ganado un proyecto de Nestlé, un proyecto de Petrobras, y siempre estamos con la predisposición a poder participar en otros proyectos, y actualmente estamos trabajando con la Universidad Católica también para proyectos más pequeños, pero que también van a permitir mejorar la infraestructura del punto limpio. Nos van a permitir tener voluntarios para el tema de huerto, para el tema de enseñar a las personas a reciclar, etcétera. Entonces tenemos muchas actividades. Pero como podrán ver, yo no solamente me dedico al tema de huerto,
y de coordinación, sino también soy docente en la universidad. Llevo muchos años dando clases en la universidad. Doy clases a agrónomos y veterinarios en diferentes áreas, así que me siento feliz en ese tema. Tengo trabajo, tengo una esposa chilena, etcétera. Me siento feliz, el país me ha acogido bastante bien, así que feliz. ¿Qué más? Voy a empezar hablando sobre la huerta, ya que eso es lo más importante, creo. ¿Qué es una huerta? Entonces, definamos qué es una huerta. Una huerta es un lugar, como dice acá, donde se cultivan plantas. Estas plantas pueden ser comestibles, pueden ser medicinales, pueden ser ornamentales u otras. Acá, el espacio es lo de menos. Lo importante es que ustedes, por ejemplo, pueden tener su huerta en una cajonera, en una llanta, en una jardinera, en un espacio de 20 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, etc. No está definido ya la cantidad de metros cuadrados para si es huerta o no es huerta. No está definido. Lo que sí está claro es que la huerta nos permite tener plantas. Y esas plantas ojalá no las podamos comer. ¿Ya? Porque mucha gente, por ejemplo, tiene jardines, tiene pasto, tiene flores, pero eso no se come. Y ahora como estamos en una época donde tenemos sequía y el recurso agua es cada vez más escaso, entonces lo que nosotros podamos producir, ojalá lo podamos comer. Ya, entonces eso huerta. Podemos cultivar entonces nuestros cultivos en maceteros, en jardineras, puede ser en cultivos horizontales o pueden ser en cultivos verticales. Podemos usar las terrazas de nuestras casas, los techos, etcétera. El espacio que tengamos disponible, porque a veces la gente piensa que no se puede cultivar. Y en verdad sí se puede cultivar en cualquier espacio. Por más pequeño que este sea, sí lo podemos utilizar para cultivar. Yo he conocido a mucha gente que vive en departamentos y me dice, yo no tengo espacio para cultivar. Pero tienen una terraza, en esa terraza tienen un macetero, en ese macetero se puede tener una planta. Y estos espacios que ustedes ven acá en la imagen, permiten, si ustedes se fijan acá, cultivar todo tipo de especies en menos superficie. Si acá yo mido las superficies en metros cuadrados, fíjense, y calculo la producción, acá estoy produciendo mucho más que la gente que produce en el campo. O sea, por metro cuadrado, acá estoy produciendo más materia verde, más alimento disponible que lo puedo aprovechar fácilmente. La eficiencia de riego en este sistema que ustedes ven acá es mucho mejor que la gente que cultiva en el campo. Y lo mismo en esta otra imagen, fíjense. Acá yo tengo una jardinera. En esa jardinera se puede cultivar todo tipo de especies. La idea es tener un poco de todo. No monocultivo. Nunca piensen esto como monocultivo. Generalmente uno tiene que tener un poco de lechuga, un poco de acelga, flores. Pueden tener ustedes cibulet, romero, lo que ustedes quieran. Lo que más les guste. A veces a la gente no le gusta la lechuga, entonces pueden tener otra opción. Tomate, pimentón, acelga, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que cultiven. Ya entonces, ¿qué otra cosa importante? ¿Para qué es una huerta? ¿Qué nos permite una huerta? Una huerta nos permite, por ejemplo, tener contacto con la comunidad. Nos permite conocer al vecino. Antiguamente, esto era natural, pero como ha ido creciendo la población, ha ido creciendo el área urbana, cada vez nos hemos individualizado mucho más. Y la gente se ha vuelto individualista, no conversa con el vecino, etc. Entonces, la excusa de la huerta urbana nos permite conocer a las personas. También el espacio de huerta permite, por ejemplo, que muchas personas que están en la droga, en el alcoholismo, etcétera, se puedan rehabilitar. Nosotros hemos recibido en el ecobarrio niños que tienen problemas con las drogas, niños que tienen problemas con el alcohol, etcétera. Y tener en contacto con la naturaleza, con las plantas, te permite tener otra visión. La otra cosa importante de una huerta es que nos permite reconectarnos con la tierra y la naturaleza. Nosotros tenemos en nuestro ADN, marcado en cada uno de nosotros, nuestro contacto con la naturaleza. No es necesario que nos enseñen. Uno de por sí ya sabe cómo es, cómo tratar una planta, cómo se trasplanta, cómo se cosecha, etc. No necesitamos pasar un curso de agronomía. Hay cosas que están en nuestro ADN. La gente antigua, fíjense, no sabía nada sobre propagación de plantas.
Pero sus antepasados, de alguna manera, gracias a la experiencia, sabían que algunas plantas se reproducían, por ejemplo, sacando un tallito de una planta. O con la semilla. ¿Qué pasa si la semilla lo tiro al suelo, le pongo un poquito de tierra, va a germinar, etcétera? Entonces, todas esas cosas que la gente antes aprendía, nosotros los agrónomos lo hemos ido estudiando y especializándonos y mejorando la eficiencia de propagación de las plantas. Entonces, reconectarnos con la tierra es muy importante, con la famosa Pachamama. ¿Ya? Si nosotros no somos conscientes de que existe la Pachamama, menos vamos a considerar la naturaleza como algo que a nosotros nos importa. Fíjense, nos hemos descuidado tanto de la naturaleza que ahora estamos sufriendo los cambios climáticos. ¿Ya? Hemos destruido tanto nuestros espacios con basura, con monóxido de carbono, con metano, con muchas cosas, con bolsas, etcétera. Y reconectarnos con la tierra es muy importante. ¿Ya? Vamos a tomar conciencia de esa manera. La otra cosa importante de una huerta es que nos permite tener soberanía alimentaria, que nosotros mismos produzcamos nuestros alimentos. ¿Ya? Eso es muy importante. La otra cosa, el huerto es un espacio comunitario donde la gente convive, aprende, crea, comparte sus saberes, experiencias y es un lugar de recreación. ¿Ya? La huerta no lo miren ustedes solamente como un lugar donde se cultiva, no. En ese espacio también podemos conversar, podemos jugar, podemos compartir, no solamente con nuestros vecinos, sino también con muchas especies animales, porque fíjense, en un espacio donde hay plantas, no solamente conviven personas, sino también insectos, aves, etc. No sé si ustedes se han dado cuenta, y seguramente que sí, con esto de la pandemia, la gente como ha estado más en su casa, nuevas especies que antes no venían han ido apareciendo. Picaflores, yo he visto de todo tipo de picaflores, de todo tamaño. En el jardín de mi casa yo tengo un níspero. Primera vez este año que yo he visto que este níspero se ha llenado de picaflores, de pajaritos que nunca había visto yo en Chile. Insectos que antes no existían, que volvieron a aparecer, porque el hombre también, como estuvo más en su casa, contaminó menos. Las calles no estaban tan llenas, ahora sí, porque todo el mundo se relajó, pero nuevamente vamos a tener que restringirnos. El huerto entonces nos permite también, fíjense, conocer especies de animales, aves, insectos, etc. Nos permite de alguna manera observar lo lindo que es la naturaleza, las hojas, los tallos, los insectos, cómo son sus hojas, sus patitas, etc. Por otro lado, fíjense, el huerto también nos permite que nuestros sentidos de alguna manera nuevamente empiecen a funcionar. ¿Ya? Esos olores que tienen las plantas, esos sabores que tiene un tomate recién cultivado, ese sabor que tiene, por ejemplo, un rábano recién cosechado, la lechuga que yo cosecho, etcétera, esos olores que tienen plantas medicinales, etcétera. Tomar una hojita, tomarse una agüita de té, etcétera. Todos esos beneficios tienen que ver con la huerta. En la huerta nosotros podemos cultivar, como les dije hace rato, todo tipo de especies, pero también nosotros usamos, por ejemplo, el invernadero o los espacios de huerto para enseñar a la gente. Acá, ¿qué podemos enseñar a la gente? Cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se controla plagas. Podemos enseñar a la gente cómo es la medicina natural, qué plantas son buenas para esto, malas para esto. Nosotros en el huerto hemos enseñado a hacer herbarios, ¿ya? Hemos enseñado, por ejemplo, a la gente también a hacer biopreparados de todo tipo. La gente siempre se queja, ¿qué utilizo para esta plaga, etcétera? No quiere la gente a veces usar químicos, porque acuérdense, los químicos no solamente destruyen a las abejas, no solamente las matan a las abejas, sino también a otros organismos. La gente en el campo, cuando aplica un plaguicida, para ellos es rentable, porque eliminan la plaga. Pero fíjense los residuos de ese plaguicida que quedan en las hojas, en los tallos, en los frutos, y nosotros nos comemos eso. Las consecuencias de ese plaguicida en el suelo, etcétera. Y hay muchos plaguicidas que realmente lo que están haciendo es matarnos de a poquito a nosotros. Entonces, el huerto urbano es una alternativa. ¿Y qué otra cosa más? Antes de hablar del tema de qué necesito para un huerto, me gustaría recordar lo siguiente, chiquillos. ¿Ya? En los años 40, cuando había la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en muchos países, hizo falta el alimento.
Entonces la gente empezó a tener mayor necesidad de alimentarse, porque si no hay alimento nos enfermamos. Si nos enfermamos, nos morimos, etc. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? En Estados Unidos se hizo una campaña. Esto seguramente ustedes lo han debido ver en los libros, o en alguna vez lo han leído, etcétera, o lo han visto. Hicieron una campaña en Estados Unidos donde denominaron Jardines de la Victoria. Con estos Jardines de la Victoria incentivaron a la gente que en vez de tener pasto, tengan jardines, pero jardines comestibles. Con eso, ¿qué se logró? Que mucha gente empezó a cultivar tomate, lechugas, etc. Y con eso se alimentó. Y ese alimento que estaba destinado a vender se destinó a las tropas para que ellos mismos puedan alimentarse. Entonces, por un lado, la gente tenía alimento que producía y por otro lado, las tropas que les hacía falta alimento también porque ellos estaban en la guerra, etcétera, se alimentaron y así pudieron sobrevivir mucho tiempo. ¿Ya? Esto en Estados Unidos generó una revolución de la forma en que nosotros podemos producir nuestros alimentos. Entonces, que no sea solamente en épocas de crisis. Ya mucha gente decía, por ejemplo, después del estallido social, después de esta pandemia, nosotros para ir a las ferias tuvimos que sacar permiso y en las ferias la gente se llenaba de gente sin mascarilla, etcétera, los contagios abundaron, etcétera. Pero ¿por qué en vez de ir a una feria, por qué en vez de ir a arriesgarnos, a contagiarnos, nosotros no producir nuestros alimentos? En los espacios disponibles que tengamos, podemos producir lo que la familia necesita. Si no tenemos todo lo que necesitamos, podemos comprar el resto que nos falta, así podemos usar mejor nuestros recursos. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, el huerto urbano nos permite eso, no solamente la parte social, no solamente la parte de alimentarnos, sino también tiene que ver con nuestro bolsillo. Nos permite ahorrar. Y el excedente de lo que producimos podemos venderlos. Ya, por ejemplo, yo en mi casa tengo un huerto. No produzco de todo, pero mis excedentes yo lo vendo. También produzco flores, también tengo plantas ornamentales porque la idea es eso, hay que tener un poco de todo, un poco variado, ¿sí? Ya, ¿qué necesitamos para crear una huerta? Necesitamos un espacio físico, pero ese espacio físico que no sea una limitante. Si yo no tengo un terreno donde cultivar, puedo usar una llanta, un macetero, una jardinera, etcétera, lo que yo quiera. Y lo otro que necesito es una tierra o sustrato, pero esa tierra o sustrato tiene que ser de buena calidad. Tiene que tener materia orgánica, tiene que tener nutrientes, porque la planta para crecer necesita nutrientes. El otro requisito para tener una huerta es el agua. Y acá en Santiago tenemos agua potable, pero que contiene muchos sólidos totales. Pero igual sirve. ¿Ya? El recurso agua es muy importante. Si no hay agua no podemos cultivar. Y la otra cosa muy importante para tener una huerta es la luz. Las plantas necesitan entre 4 a 5 horas de luz mínimo. Si ustedes no tienen un lugar donde tengan acceso a luz, es difícil tener una planta. ¿Ya? Las plantas necesitan, a veces, aunque sea una luz indirecta del sol. Hay plantas que necesitan mucha luz y hay plantas que necesitan poca luz. Entonces hay que conocer eso también. Generalmente las plantas que son de fruto, por ejemplo, como el tomate, el pimentón, por ejemplo, el zapallo, etcétera, necesitan muchas horas de luz. Pero hay plantas como la lechuga, el cibulet, etcétera, que no necesitan tantas horas de luz. Pero muy importante para una planta, la luz solar, la luz UV. Porque acuérdense, las plantas hacen fotosíntesis. Y sin luz no pueden hacer fotosíntesis. Pero alguien me podría decir, pero profe, ¿y cómo la gente tiene cultivo indoor? Sí, se puede tener también. Pero ahí estoy usando luz artificial. Y esa luz artificial también las plantas la pueden usar para hacer fotosíntesis. Después, el otro recurso importante son las semillas. La semilla tiene que ser una semilla viable, no una semilla vieja. Y ojalá que la semilla que yo use no sea transgénica. Ojalá que sea semillas de variedades, ojalá nativas. Pueden ser, por ejemplo, de papa, de tomate, de cualquier planta. Ustedes, lo importante es que tengan una semilla, ojalá una semilla que sea nativa, de algún lugar. Así como el tomate lima chino.
La otra cosa importante para tener una huerta, yo necesito materiales. Estos materiales son de jardinería. Entonces necesito rastrillo, pala, necesito un deshiervador, necesito, por ejemplo, también tener guantes, necesito una tijera para podar, necesito un dispensador para poder aplicar algunos productos. Entonces, lo mínimo es lo que uno tiene que tener. Y lo otro importante, alguien podría decir, también necesito, por ejemplo, jardineras, necesito bancales, necesito pallets. ¿Dónde voy a poner la planta? ¿Ya? Eso también puede ser un requisito si es que así lo deseo yo. Ahora, ¿de qué material puede ser una jardinera, un bancal, etcétera? Va a depender de los recursos que ustedes tengan, porque se puede aprovechar de todo. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien tiene por ahí una lavadora en desuso, o alguien tiene por ahí un microondas que no usa, un televisor, una plancha, muchas cosas. Todos los materiales de alguna manera se pueden acomodar para producir, para tener plantas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo maceteros que están hechos, por ejemplo, de parlantes. Tengo también maceteros hechos de llantas, hechos de esos plásticos que son, por ejemplo, que vienen de los jugos, de esos de la lavarropa, etcétera. Muchos materiales se pueden reciclar. Lo importante también, si ustedes quieren tener un huerto, es que definan cuál es el objetivo del huerto. El objetivo es producir solamente alimentos y hay que definir qué tipo de alimentos. Quiero solamente plantas medicinales, quiero solamente plantas ornamentales y medicinales, etcétera. Ustedes tienen que definir cuál es el objetivo de su huerto. ¿Es para mí un hobby? ¿Es para educación? ¿Para qué? ¿Es para la comunidad? Y la otra cosa importante que hay que considerar son los recursos humanos. ¿Con cuánta gente cuento para poder hacer todas las actividades que necesita un huerto? Porque a veces la gente se olvida, dice, voy a tener un huerto. Ya, pero se olvidan de que ese huerto hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, etcétera. Ya, acuérdense, las plantas son como todos los seres vivos. Crecen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y entonces yo tengo que en cada fase saber qué es lo que tengo que hacer. Lo otro importante, el tiempo que le voy a dedicar. Ya, por ejemplo, si ustedes dicen, voy a tener mi huerto, pero no tienen tiempo para dedicarle, estamos mal. Ya, el huerto necesita dedicación. ¿A qué hora van a regar? ¿A qué hora van a aporcar? ¿A qué hora van a deshiervar? ¿Cuándo van a hacer las diferentes actividades que el huerto necesita? Se necesita tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿1 hora al día? ¿2 horas al día? ¿3 horas al día? ¿10 horas al día? Va a depender del tamaño de su huerto. Si ustedes tienen un huerto pequeño, con unos minutos basta. Pero imagínense un huerto de 10 por 10 metros. Eso requiere más tiempo. Entonces, con 1 hora no basta. Entonces, en eso tienen que pensar. Cuando definan el tamaño de su huerto, tiene que estar asociado al tiempo que ustedes le van a dedicar. Y a los recursos humanos, ¿quién se va a dedicar a eso? Los hijos, los abuelos, el vecino, ¿quién se va a dedicar? Y la otra cosa importante son los recursos financieros también. Porque a veces uno topa con eso. Uno dice, quiero tener un huerto. Ya, pero para tener un huerto también se necesitan recursos financieros. ¿En qué se gasta en un huerto? En semilla, se gasta en riego, se gasta, por ejemplo, en insumos, que son, por ejemplo, para las tijeras, las palitas, etcétera. Un huerto también necesita, por ejemplo, que de vez en cuando le agreguemos compost. Si yo no produzco mi compost, tengo que comprar. Si yo no tengo semilla, tengo que comprar, etcétera. Entonces, hay recursos financieros implicados en un huerto. ¿Ya? Yo he establecido algunos huertos en alguna casa y mínimo entre 20 y 30 mil pesos cuesta establecer un huerto de un tamaño más o menos mediano para una familia de 3 o 4 personas. Y la otra cosa importante, en un huerto se necesita conocimientos. Estos conocimientos se pueden adquirir. En internet hay muchos videos de YouTube que te enseñan a cómo hacer almácigos, cómo plantar, cómo trasplantar, cómo cosechar,
cómo hacer biopreparados, etc. Esos conocimientos es importante que ustedes los vayan adquiriendo. Pero acuérdense, si yo me voy a dedicar a los huertos, ojalá que les guste eso. Que no sea solamente su hobby, sino que vaya un poquito más allá. Ah, es para alimentar a mi familia, súper. Entonces eso me motiva. Mientras más cosas ustedes tengan que les motive, mejor. Pero no lo hagan como un pasatiempo porque no lo van a dedicar el tiempo que se merece. ¿Ya? Y por último, si ustedes se fijan, ahí dice tamaño del huerto. ¿Qué tamaño tiene mi huerto? Yo siempre aconsejo a la gente que empiece de a poquito. Primero que tenga una cajita con tomate, lechuga, etc. Entonces vea si le gusta eso. Después puede tener 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas. Después saca las cajas y hace un cultivo más grande. ¿Ya? Pero importante el tamaño del huerto. ¿Qué tamaño? Y tiene que estar en función a todo lo que ya les dije. Fíjense los elementos de una huerta, dice acá. Si ustedes se fijan acá, hay 2 personas y acá hay un espacio verde muy grande. Entonces siempre uno se pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Por los arbustos, por las medicinales, por las comestibles? Y siempre hay cosas que hacer en un huerto. Mientras más elementos tengamos, más trabajo esto representa. ¿Ya? Entonces es imposible, eso también les decía, hay que definirlo con anterioridad. A veces el huerto es muy grande y las personas que trabajan son poquitas, entonces se hacen las cosas a medias. ¿Cuáles son los elementos de un huerto? Los más básicos son la zona de cultivo y el sistema de riego. Yo tengo que establecer cuál es la zona de cultivo, por dónde se va a transitar y cuál va a ser la zona donde voy a cultivar. El sistema de riego, ¿cuál va a ser? Voy a regar con una manguera, riego por goteo, riego por aspersión. ¿Qué tipo de riego voy a usar? Estas 2 cosas importantes. A veces los huertos no tienen compostera, no tienen lombricera. Es recomendable que lo tengan, porque si no voy a tener que comprar. Después es importante también tener una zona para plantas medicinales, tener una zona para plantas ornamentales y necesito una bodega. Una bodega para guardar, por ejemplo, los insumos, que son para jardín, para guardar las semillas, los fertilizantes, todo lo que ustedes necesiten, bolsas, palas, etc. Y opcionales es tener un invernadero. Un invernadero tiene sus ventajas y desventajas. Un invernadero es un área protegida que me permite cultivar en un área protegida y yo puedo cultivar dentro del invernadero plantas que en el medio ambiente natural no se pueden cultivar. ¿Ya? En un invernadero yo puedo tener tomates, por ejemplo, todo el año. Puedo tener lechuga todo el año. En cambio, en un ambiente natural, al aire libre, no se puede tener tomate todo el año ni lechuga todo el año, porque estoy acorde o en contacto con el cambio de clima que tenemos en las diferentes estaciones. Si hace frío, si hace calor, eso lo afecta al cultivo. En cambio, dentro de un invernadero, eso se puede controlar. La luz se puede controlar. Lo otro importante y que también es opcional es un banco de semillas. Cada persona que cultiva debería tener su banco de semillas. Deberíamos tener una zona de propagación de plantas también. Una zona para reuniones. Una zona para educación. Una zona para juegos infantiles. Deberíamos también tener lugares para copiar aguas de lluvia, etc. Mientras más cosas tengamos, más elementos de un huerto, más trabajo esto representa. Tener una lombricera requiere trabajo. Tener compostera requiere trabajo. Tener una zona de plantas medicinales, lo mismo. Ya, yo les digo con experiencia porque en el huerto nosotros tenemos todo esto y todo requiere trabajo. Y a veces nosotros nos concentramos en hacer una sola cosa. Este sábado trabajamos en la compostera, listo. ¿Cuántas personas somos? Y hacemos ese trabajo. Porque yo les digo, el tener un huerto representa tiempo, representa dedicación, representa a veces alejarse un poquito de la familia o integrar a la familia al huerto, etcétera, pero uno necesita dedicarle tiempo, necesita dedicarle espacio. Las plantas necesitan cuidado. Un día que ustedes se descuidaron y no regaron, la pobre planta, vean cómo está el día siguiente. Aspectos importantes, como dice acá, para considerar la ubicación del huerto. Lo importante es que ustedes busquen una zona segura y accesible. ¿Ya? ¿Por qué les digo seguridad y accesibilidad? Porque a veces suele pasar que al huerto ingresan perros, liebres o algún otro animal que destruye las plantas.
O una persona que no le gusta el tema de los huertos viene y destruye todo. ¿Ya? Lo hemos tenido nosotros. Hemos tenido ataque de perros al invernadero. Hemos tenido perros que han venido a jugar en los bancales, han escarbado, etc. Hemos tenido plaga también de roedores, etc. Y lo importante es que sea seguro y accesible. Estas dos cosas son importantes. Y la otra cosa que también es necesario recalcar es que tenemos que tomar en cuenta el sol, la sombra, los edificios, los árboles, etcétera, para ubicar bien dónde va a ser nuestro huerto. ¿Ya? Si tengo mucha sombra, entonces eso me va a limitar muchos cultivos. Si tengo exceso de sol, eso también va a limitar muchos cultivos. ¿Ya? El sol de Santiago es demasiado fuerte en verano. Ya en enero, febrero, el sol es insoportable. Y hay muchas plantas que no pueden crecer bien con tanta temperatura. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre ni mucho sol ni poco sol. Y la otra cosa importante también son la presencia de árboles. Ya los árboles ayudan y producen sombra. Entonces mejoran el ambiente no está tan seco, entonces eso mejora también el crecimiento de los cultivos. Pero hay algunos árboles, por ejemplo, como los pinos. El pino es una planta muy especial que generalmente las hojas del pino caen al suelo y acidifican el suelo. Fíjense ustedes, donde hay pino, debajo del pino no crecen ni siquiera las malezas. En cambio, fíjense, donde hay un sauce, donde hay, por ejemplo, un cedrón, donde tenemos un quillay, etcétera, debajo de eso crecen muchas plantas. Pero debajo de un pino, no. Otro elemento importante, ya les dije hace rato, es el riego. Y después, importante también el consenso de los integrantes del equipo. Siempre cuando quieran hacer algo, ojalá que todo el equipo esté de acuerdo. Porque suele suceder a veces que una persona toma las decisiones por todos y dice, acá va a ser la compostera, acá va a ser la lombricera, acá va a ser el invernadero y no le consulta a nadie. Después tenemos problemas porque es importante el diseño del espacio. ¿Cómo voy a diseñar el espacio? ¿Cómo van a ser las zonas de cultivo? ¿Cuáles van a ser las zonas para transitar? ¿Cuáles van a ser las zonas de recreación? Las zonas para capacitar a la gente, para educación, etcétera. Tengo que tener claro ese tema. Y lo mejor es que entre todos se decide eso. Y como dice acá, planificar la construcción de todos los elementos que existen en un huerto. ¿Ya? A veces nos adelantamos y hacemos un bancal o una estructura y después nos arrepentimos de cómo quedó, del tamaño, la forma, la altura, etcétera. Todo importante, porque a la larga todo eso afecta al entorno, ¿se dan cuenta? Ya fíjense, acá tenemos una imagen donde dice elección del lugar. ¿Dónde va a ser el huerto? ¿En qué parte lo voy a colocar? ¿A las orillas, al centro, al costado? ¿Qué superficie va a tener este huerto? Entonces, importante definirlo eso. Después, la elección del lugar, de la infraestructura, del bancales, etcétera, tengo que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, para ubicar mis bancales, para ubicar mi invernadero, tengo que ver qué áreas tengo de edificios, árboles. ¿Qué orientación le voy a dar? Ojalá que esté protegido de vientos, porque acuérdense, los vientos traen plagas. Zonas con mucho viento siempre tienen problemas de plagas, porque las plagas, acuérdense, no solamente están en el suelo, están en el ambiente. Llegan insectos de todo tipo junto con el viento y se comen los cultivos. Junto con los vientos llegan, por ejemplo, hongos, llegan bacterias que atacan a los cultivos. Tengo que tomar en cuenta la topografía, ojalá que sea una zona plana. ¿Dónde está la toma de agua? El huerto tiene que estar cerca, diré, al acceso de toma de agua. Y ojalá que sea un buen terreno. Y que no me lo expropien, porque a veces uno se emociona y dice, acá va a ser el huerto, y después viene la MUNI o viene otra persona y te dice, esto es de nosotros. Así que te quitan y no te dejan hacer nada. Y todo el trabajo que uno hizo se perdió. Entonces, a veces esas recomendaciones, aunque parezcan obvias, hay que seguirlas. Fíjense acá en la imagen del tema de la orientación respecto del sol. Ya.
Entonces, fíjense, en zonas templadas, la orientación es esta. Y en zonas cálidas, la orientación es esta otra. Acá en Santiago, Santiago es una zona templada, mediterránea. Entonces podría ser un intermedio, ¿ya? Importante, digamos, la luz solar. ¿Cómo lo voy a orientar? De manera que al interior del invernadero o en el bancal, las plantas tengan acceso a la luz. Y no solamente en la mañana y no solamente en la tarde. ¿Ya? Entonces es importante eso, porque a veces la gente ubica mal sus cultivos y le da todo el sol de la tarde. Y la pobre planta con tanta sol se muere o se sube directamente y no crece bien. Entonces, importante la orientación. ¿Qué orientación le voy a dar? Tanto para las camas de cultivo como para el invernadero. Entonces, acá ustedes tienen una imagen que nos permite representar fácilmente la orientación. La otra cosa importante de un huerto son estas camas de cultivo. Ustedes pueden hacer camas de cultivo así, con 4 patitas, de manera que sean altas y fácil de trabajar. Lo importante es la superficie, la profundidad que tiene que tener el sustrato. No hagan camas de cultivo que sean de 5, 6 centímetros o de 10 centímetros de profundidad. Siempre piensen de 15 a 20 de profundidad. Porque mientras más superficial sea el sustrato, menos plantas ustedes van a poder cultivar. Y más fácil el agua se va a evaporar. Si lo hago muy profundo, esto va a ser demasiado pesado, las patas se van a quebrar, el material se va a abrir, porque si esto es madera, la madera va cediendo de a poquito y después se hincha y se rompe. Entonces siempre tengo que pensar qué largo, qué ancho, qué profundidad tiene que tener mi cama de cultivo. No se emocionen a veces mucho porque a veces la gente dice, lo voy a hacer de 3 metros y voy a poner unas patas al medio, etcétera. El sustrato llega a pesar muchos kilos. La idea es que las patas sean resistentes, la madera que usen sea madera resistente, que no se pudra con facilidad. Entonces tienen que pensar ustedes en proteger también esta cama de cultivo con plástico. Hacerle unos orificios para que el agua de riego salga. Fíjense esta otra, está hecho con pallet, pero siempre piensen en qué superficie de sustrato tengo para ver qué cultivos puede soportar este pallet. ¿Ya? Los pallets no son caros, pero soportan poco sustrato. Entonces los cultivos que yo puedo tener acá son limitados también. Y el espacio, ustedes se fijan acá, se hace limitado a veces. Porque la planta no puede crecer hacia arriba, tiene que crecer a los costados. Entonces tienen que pensar en cultivos que tengan esta característica, que su crecimiento sea a los lados. Pero también acá hay que diseñarlo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo acá arriba hiedra o algún cultivo que tenga mucha hoja y esa hoja cae para acá y da sombra a estos otros cultivos? Entonces no le va a dejar crecer. Entonces siempre hay que diseñar dónde voy a poner los ciguilet, dónde voy a poner, por ejemplo, el tomate, dónde va a estar ubicada la selga, dónde va a estar la lechuga. ¿Será que esto me sirve para rabanito? ¿Será que me sirve para cebolla? Entonces todo eso tengo que ver cuál es la mejor opción. ¿A qué altura coloco los cultivos? Si tengo este tipo de estructura que está en el suelo, importante delimitar también el área donde la gente va a caminar y el área donde la gente va a cultivar. Y lo importante, nuevamente les recalco, es el sustrato. Pensemos siempre en que vamos a utilizar las recomendaciones de la agroecología, que nos permite mantener siempre la diversidad de cultivos y nos permite tener, por ejemplo, muchos microorganismos que nos van a ayudar en el crecimiento de las plantas. La agricultura agroecológica es en beneficio del medio ambiente. Antiguamente, a nosotros los agrónomos nos enseñaban la agricultura que era netamente para la producción en forma vertical. La revolución, la famosa revolución verde, producir
lo que más se pueda en menos superficie, usando agroquímicos, usando fertilizantes, usando pesticidas, usando semillas mejoradas, etc. Pero fíjense a lo que hemos llegado. Hemos destruido suelos, hemos destruido lugares donde había diversidad de especies, me estoy refiriendo a insectos, aves, etc. Ustedes vayan ahora y ahí ha desaparecido el bosque, son zonas desérticas, etc. ¿Quién tuvo la culpa de eso? Nosotros los humanos que no supimos pensar bien. En cambio, la agroecología no es eso. La agroecología nos permite mantener el ecosistema tal como está. Vivir en contacto con la naturaleza y acorde a los espacios que la naturaleza nos brinda, no destruyéndola. Por otro lado, fíjense, este sistema de cultivo en espiral puede servir no solamente acá como en la imagen para plantas medicinales, también puede servir para plantas ornamentales y también para plantas comestibles. ¿Qué beneficio tiene esto? Tiene que ver con las energías. ¿Ya? Se riega acá arriba, la idea es que el agua vaya cayendo de a poquito, porque esto viene con un pendiente y se vaya regando todo. ¿Qué beneficio tiene esto? Si ustedes se fijan, esto está hecho con plásticos, esto está hecho con, ¿qué se llama? Con estos plásticos que son de jugo, estos PET de plástico, en su interior tienen bolsas. Estos son los famosos ecoladrillos, ¿ya? Pero también esto se puede hacer con madera, se puede hacer con botellas de vino u otro material que ustedes vean y que abunde en la zona. Puede ser piedra, etc. Nosotros esto lo hicimos con ecoladrillos porque pensamos que de esa manera, en vez de que esas bolsas lleguen a la basura, a los vertederos, etc., lo podemos usar para hacer esta delimitación en forma de espiral para cultivar plantas medicinales. ¿Ya? Alternativas existen muchas entonces. Si yo quiero tener un huerto, es importante que ustedes revisen estos calendarios de siembra, donde acá, por ejemplo, está el nombre de la planta, qué tipo de siembra se hace y cuándo se hace. Por ejemplo, acá dice todo el año, de junio a septiembre, de abril a agosto, agosto a septiembre, etc. Fíjense, el apio todo el año, la selga todo el año. ¿Qué método me aconsejan de reproducción? Almácigo, siembra directa, almácigo y siembra directa, etc. ¿Y cuándo se cosecha? En 3 meses, 2 meses, 6 meses, etc. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo tengan. Esto está en internet, lo pueden bajar cuando ustedes quieran, pero yo necesito tener información. Por ejemplo, me gusta la beterraga. ¿Cuándo puedo sembrar? De agosto a septiembre. Ah, ¿y qué pasa si lo hago ahora? Estamos en diciembre. La beterraga se va a subir y ustedes no van a cosechar el fruto que yo necesito. Va a ser pura hojas. Porque estos calendarios de siembra están hechos para Chile. Importante que ese calendario de siembra sea de la zona, no de otra zona, porque en cada zona varían las épocas de siembra. Ya, por ejemplo, si ustedes se fijan acá dice choclo, se siembra de septiembre a diciembre. Ah, ¿estamos todavía en época? Sí. Si ustedes tienen semilla de choclo, pueden sembrar ahora. ¿Cuándo lo cosechan? En 4 meses después. O sea, fácilmente en abril estarían cosechando. O mediados de marzo. Va a depender de la variedad de choclo que ustedes tengan. También es importante que ustedes, por ejemplo, acá dice lechuga, melón, papa, perejil, etcétera, la época de siembra, el método y a cuántos meses se cosecha. La gente siempre dice, papa, ¿cuándo puedo sembrar? Fíjense, de agosto hasta marzo. Siembra directa, se cosecha en 3 meses. Y la gente pregunta, ¿y cuándo cosecho la papa? ¿Cómo sé si la papa está lista? Lo mismo preguntan del pimentón, los porotos, el repollo, etc. Entonces, importante tener la información. Fíjense acá, ustedes tienen una imagen de semillas de porotos. Fíjense los colores y formas de los porotos. Existen muchas variedades. Hay personas que les gusta, como hobby, coleccionar semilla de poroto. A mí
lo que me gusta es cultivarlo, pero a veces de algunas variedades han ido perdiéndose. Entonces es importante que las recuperemos. Nosotros en el Ecobarrio hacemos intercambio de semillas, invitamos a toda la comunidad y a productores y hacemos intercambio de semillas. Si la gente trae su semilla, entonces tú le pasas unas cuantas, él te pasa otras. Y después la idea es que hay que hacer una siembra de esto, o hay que hacer un almácigo para que esa semilla no se vaya perdiendo. La otra cosa importante, si ustedes se fijan en internet, hay este tipo de cosas que dice acá, ¿qué sembrar en junio? Válido para el hemisferio sur. Esto es importante que también lo vean y lo tengan claro. Acá tenemos la especie, la época y forma de siembra, las distancias entre plantas y entre líneas, porque acuérdense, cada planta necesita su espacio. Yo no puedo poner 2 ajos juntos, o 2 acelgas juntas, o 3. No va a crecer bien. Entonces, cada plantita, alejada una de otra, en el caso de la acelga, de 15 a 20 centímetros. Acá dice, conviene asociar con. Lo puedo asociar con repollo, lo puedo asociar con lechuga, con coliflor, etc. El ajo, ¿con qué lo puedo asociar? Con lechuga, etc. Si ustedes se fijan acá, importante la época de siembra, la distancia entre plantas y con qué lo asocio, con qué otro cultivo. Y acá dice la cantidad de semillas que uno podría tener por metro cuadrado, los días que se cosecha, a los cuántos días se cosecha la acelga, el ajo, etc. Y después dice acá métodos sugeridos para familias de 4 a 5 personas. ¿Cuántos metros necesito de este cultivo? Ya, toda esta información está en internet. También, si ustedes se fijan acá, tengo, por ejemplo, ajo, diré, apio, zucchini, chaucha, cebolla, repollo, coliflor, espinaca, etc. ¿Con qué se asocia bien y con qué está mal asociado? Por ejemplo, ¿qué pasa si el ajo, yo lo pongo, es una mala asociación? El zucchini con el pepino y la papa tampoco se puede asociar bien. O el tomate con la papa, por ejemplo, nada que ver, nunca hagan eso. La cebolla, por ejemplo, con el repollo, con la chaucha, con el puerro, con las arvejas, no se llevan bien. Ya, así cada cultivo tiene su buena asociación y su mala asociación. Y por otro lado, la otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta, una vez que ya han definido qué cultivos van a tener, fíjense acá, tenemos cebollín, tenemos lechuga, cebollín. Y acá al lado hay acelgas de diferentes tipos y lechugas de diferentes tipos. Y uno puede tener cultivos de todos tipos. Pero lo importante es que ustedes definan bien las áreas de cultivo, las distancias entre plantas, la asociación, dónde voy a poner primero, qué cultivo, segundo, qué le pongo, etc. Entonces, para eso existen técnicas. ¿Ya? Fíjense acá tenemos una cama de cultivo donde no hay una sola variedad. Hay diferentes cosas. Hay rúcula, hay lechuga, hay apio, por ahí hay unos tomatitos, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes en el poco espacio tengan varios cultivos. Fíjense, esta otra cama de cultivo que también tiene distintas variedades de plantas. Y cada planta, acuérdense, tiene su época de siembra, su época de cosecha. No es sembrar por sembrar. Fíjense esta imagen. Esta imagen es de Francia. En Francia, por ejemplo, lo que están haciendo es incentivar los huertos urbanos. Y, por ejemplo, los franceses, lo que están haciendo es incentivar a la gente que produzca plantas, ya sea en terrazas, ya sea en cultivos verticales, de manera que tengan acceso a alimentos frescos, saludables, y que no estemos dependiendo solamente de las ferias o de los supermercados. Porque a veces uno le pregunta a un niño, ¿de dónde sale el tomate? Y te dicen del supermercado, porque nunca han visto una planta de tomate. Entonces, lo importante es que también nosotros incentivemos esas cosas. Ya, por ejemplo, en Francia, en París exactamente, han hecho 33 proyectos para crear 100 hectáreas de áreas verdes en azoteas y fachadas. Eso es lo que se está haciendo en Francia. Imagínense, ellos van a tener 100 hectáreas de áreas verdes en París, en plena ciudad.
Fíjense, esta es una imagen del barrio Yungay, donde aprovecharon de hacer un huerto en un espacio que no estaba siendo utilizado, pero que ahora es un espacio donde la gente puede ir a cultivar. Fíjense esta otra imagen. Esta imagen es de una fábrica en China que estaba abandonada, pero ahora es un espacio verde donde la gente de la comunidad puede ir a participar cultivando, cosechando, aprendiendo acá de la naturaleza. Y este espacio que estaba perdido, que no servía para nada, fíjense ahora cómo está. Ya, eso en cuanto a mi presentación, podría decir muchas más cosas, pero yo creo que por acá estamos bien. Cristian. Muchas gracias, Percy. ¿Me ves ahí, cierto? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, muchas gracias, Percy Abasto Flores, ingeniero agrónomo, académico, coordinador del ecobarrio de la Villa Santa Elena. Un aplauso virtual, Percy. Muchas gracias por tu presentación. Muy bonitas las fotos, además. Yo creo que ayuda mucho eso a comprender y a entender de mejor manera los conceptos que tú estás planteando. Yo ya tengo algunas preguntas anotaditas, sin embargo, lo importante aquí es lo que nos puedan plantear nuestros estudiantes. Cristian, y Dale. a todos los estudiantes que están acá en la clase, o taller, ¿sí? Como quieran llamar, yo los invito, después de esta pandemia, no sé cuándo vamos a estar un poquito más libres, a que nos visiten al ecobarrio. Y la idea con ustedes es también planificar una actividad en terreno, pero siempre resguardando distancias, protocolos, etcétera. Pero organicemos algo, pues, Cristian. No, me parece. Muchas gracias, Percy. Además que tú eres el coordinador durante todo este año, así que en primera persona la invitación. Ya conocemos la experiencia, tuvimos la posibilidad de tener acá también a Carla Silva, contándonos un poquito la experiencia de educación ambiental propiamente tal que ustedes ejercitan ahí. Perfecto. Así, un tremendo aporte. Mira, aquí hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿podría repetir las distancias? Ya, me imagino que se refiere entre cultivos, y se afectan mucho si se acortan. Esto, me imagino, estoy tratando de interpretar la pregunta de Viviana también, aparte de lo concreto de la pregunta, es que tiene que ver con ajustarse a los espacios. Entonces, a veces uno, obviamente, en el espacio chiquitito, en su casa, quiere hacerlo lo más eficiente posible, pero muchas veces las distancias pueden jugar un papel ahí negativo. Entonces, Percy, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Aló, se escucha? Ahí sí te escucho bien, te escucho bien. Entonces yo les decía que el espacio entre cultivos, entre plantas, es muy importante. ¿Y de qué va a depender eso? Del tipo de hoja y del tipo de tallo que las plantas tengan. Cuando una planta tiene hojas muy grandes, tallos muy grandes, necesita mucho espacio. Entonces fíjense cómo crece el ajo. El ajo crece hacia arriba y tiene hojas delgadas. Entonces yo puedo poner muchos ajos a poca distancia. En cambio, por ejemplo, si tengo tomate, el tomate tiene hojas grandes, tallo grande y necesita una superficie más grande para poder captar la luz solar. Entonces, entre tomates, yo necesito una distancia mínima de 50 centímetros. Si pongo 2 tomates cada 10 centímetros, ahí los tomates no van a crecer bien y van a competir, por lo tanto eso me va a afectar el crecimiento de hojas, tallos y frutos. Gracias por las indicaciones. Tengo mi pequeño huerto, tenía perejil muy bonito, pero el otro día ya no había nada. ¿Cómo protejo de los bichos? ¿Hay algún elemento que sea más bien genérico, ya, sin ir a la especificidad, pero que nos permita repeler, digamos, en general algunas plagas, en general, que puedas recomendar? Sí. Ya, por ejemplo, si ustedes tienen apio, si tienen tomate, lechuga, selga, estas plantas son muy apetecidas por muchos insectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cultivo asociado con plantas que son trampa. ¿A qué se llama plantas trampa? Por ejemplo, a la caléndula, que atrae a los insectos, principalmente áfidos y otros, y no atacan tu cultivo. Entonces es más fácil controlar esa plaga en la caléndula. También yo podría, por ejemplo, si tengo lechugas, tomates, etcétera, poner ajo y poner albahaca. Donde hay ajo y donde hay albahaca, otras plagas no
se acercan porque no les gusta el olor a ese cultivo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ajo, el ají, la ruda, muchas plantas tienen pocas plagas, porque a los insectos tampoco les gusta el olor y el sabor que tienen sus hojas. Más o menos, ¿cuánta agua se gasta en un sistema de riego por goteo, en un huerto de hortalizas? Un requerimiento promedio, ahí nos pregunta Ana. ¿Cuántas qué? ¿Cuánta agua más o menos se gasta en un sistema de riego? Yo más bien apuntaría así tu comentario a cómo podemos ser eficientes en el uso del agua, porque Lo ideal es que para ser eficiente con el agua de riego, el agua, cuando yo riegue, tiene que ser localizada. ¿Qué significa perfecto. esto? Que el agua ojalá caiga gotita a gotita cerca a las raíces. Ese es Ya. el mejor riego. Pegadito Ahora, al tallo. exactamente. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los mejores lugares para comprar semillas que no sean transgénicas o en qué fijarse? Aquí viene el dato del profesor Percy, por favor. Y también dónde van a conseguir semillas en el campo. Cuando ustedes vayan a Melipilla, vayan a Talagante, vean con la gente del campo. Ellos tienen semillas. Y generalmente la gente antigua tiene semillas mejores todavía. Ya, perfecto. Pero en general, y en estos tiendas del retail, obviamente, no es lo más recomendable porque son muchas semillas, ¿cierto? Probablemente intervenidas. Vamos acá. Giselle pregunta, ¿las huertas comunitarias cómo se coordina que los participantes puedan llevar a su casa lo que se cosecha? ¿Hay algún calendario o cada uno puede sacar lo que quiera cuando quiera? Percy, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque hay un tema de expectativa muchas veces, ¿eh? Claro. ¿Cómo organizan eso de la cosecha? Nosotros en el Ecobarrio, por ejemplo, para la cosecha, lo que hacemos es invitar a la gente a que venga a cosechar. Y los que participan se llevan. Pero Perfecto. a veces organizamos una actividad, supónganse este fin de semana que pasó el sábado, hicimos un taller de bioconstrucción. Ya. Después de que terminó el taller, a la gente se le dice, ¿quieres llevarte lechugas? ¿Quieres llevarte acelga? Tenemos esto y les regalamos. Lo mismo con las plantas medicinales, a que se pierda, nosotros los regalamos. Perfecto. Eso. Perfecto. Profesor, otra consulta. Ahí preguntaron, no lo tengo a la vista ahora, pero preguntaron cómo lo hacíamos para evitar de que los gatos nos coman las plantas, nos coman, digamos, nuestra huerta. ¿Hay algún tipo de repelente orgánico? Porque obviamente queremos cuidar los animales, pero no queremos que nos coman las plantas. Con los gatos, ahí sí que es difícil. La única manera de alejar a los gatos es protegiendo las áreas de cultivo con una malla de gallinero. Perfecto, ya. O sea... Porque hay mucha gente que es animalista, que posiblemente si tú haces algo en contra del gato, te vaya mal, entonces mejor. Además, el gato, desde las épocas pasadas, desde los egipcios, el gato es un animal considerado un dios. Entonces, está en la mitología, mucha gente le tiene respeto al gato, y nosotros, por ejemplo, en el invernadero, en el Ecobarrio, teníamos 3 gatos. Y estos 3 gatos caminaban por el techo del invernadero y nos destruyeron, diré, el plástico. Y donde el terreno está más bonito, ahí ellos van y hacen su feca. Entonces, el gato es un animal particular, difícil de controlarlo porque se mete por cualquier espacio. Entonces, bueno, y no hay una planta que la aleje. O sea, le da lo mismo al gato. Ya, perfecto. Bueno, y por último, hay un par de conceptos. Usted planteó de que la lechuga y otras plantas se subían. Sí. ¿Qué es lo que es eso de que se suben? Yo lo entiendo, pero quisiera que lo pudiera explicar. La primera vez que a mí me dijeron también, la planta se subió, yo no lo entendí tampoco. Porque una planta que se sube, acá en Chile se llama una planta que en vez de crecer hojas y tallo, favorece la producción de flor. Entonces esa planta se prepara para la reproducción y posterior conservación de su vida, que es la semilla. Entonces, perfecto. Cuando una planta se sube, cuando se estresa por falta de agua y cuando hay mucho sol. Entonces la planta, para preservar su naturaleza, dice, me tengo que reproducir porque si no voy a desaparecer. Entonces, por tanto, una reacción biológica. Exactamente. Perfecto. Se sube, o como nos dicen también en el campo, se pone semillera. Exactamente. Perfecto. Favorece la reproducción. Eso.
Lo último, la chaucha. Usted Ya. lo señaló. ¿Qué es lo que es la chaucha para poder entenderlo? La chaucha es el poroto. El poroto, perfecto, ya. Ok. Ahí quedamos muy clarito. Queremos darle el pase, digamos, desde esa hermosa playa tropical en la que se encuentra don Percy Abasto. Gracias. Despedirlo, ¿cierto?, por acompañarnos en esta jornada de la EFELAC, de la Escuela, ¿cierto?, de Formación en Ecología y Liderazgo Ambiental para Jóvenes, que organiza en su segunda versión la Municipalidad de Macul, y que estamos tremendamente agradecidos, ¿cierto?, de la exposición que nos ha dado don Percy Abasto Flores, ingeniero agrónomo, académico, coordinador del ecobarrio de la Villa Santa Elena de nuestra comuna. Así que lo despedimos virtualmente, le damos un tremendo aplauso, ¿cierto? Y le comentamos de que su exposición va a ser dispuesta en las redes sociales municipales en la próxima semana. Así que muchas gracias y despedimos a los alumnos y las alumnas de la FELAC y nos juntamos nuevamente el próximo lunes en una nueva charla magistral. Muy buenas tardes, don Percy. Le doy un minuto para que se despida nuestro alumno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un gusto poder participar, así que feliz de haber contribuido en algo y feliz de que algún día nos visiten en el ecobarrio. La idea es que también nos apoyen con su conocimiento, con su participación y ayudemos a que este mundo sea mejor. Muy amable, con esas hermosas palabras nos quedamos y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.